Bien, mis hermanos, en esta hora, como todos sabemos, estamos estudiando la serie que tiene que ver con el fundamento de la palabra, instruidos y fundamentados en la palabra. Y estamos estudiando, mi hermano, diferentes puntos que son base fundamental para el cristianismo: conversión, santificación, el bautismo en el Espíritu Santo, la sanidad divina y la segunda venida de Cristo. Domingo pasado hablábamos de ¿qué? De la conversión. Hoy nos corresponde hablar de la santificación, pero a manera de introducción vamos a decir lo siguiente. Decíamos que en la conversión hay aspectos como el arrepentimiento y la fe, y hablamos de arrepentimiento y fe. Hay otros tres aspectos que también mencionamos que eran arrepentimiento, fe, la justificación, la regeneración y la adopción. Estos tres que mencioné de último no los desarrollamos en su totalidad, pero quiero mencionarlos de una manera rápida. La conversión incluye, repito, arrepentimiento, fe, justificación, regeneración y adopción. Hablamos de arrepentimiento y hablamos de fe. Acuérdese que el domingo pasado hablábamos de la fe de la mujer cananea, la fe del ciego Bartimeo, la fe del centurión, y estábamos indicando que hay que tener esa fe y desarrollarla. Bien, pero referente a la regeneración y a la justificación, también decíamos que el ser justificado es que Dios nos mira como que si nunca hubiésemos pecado. Eso es gracia, favor inmerecido. Pero referente a la regeneración es que cuando Dios nos regenera es para alinearnos a su voluntad y a su propósito. Cuando estábamos sin Cristo no éramos regenerados. ¿Qué éramos? Exactamente, tal vez suena fuerte la palabra, pero éramos degenerados. ¿Qué es degenerado? Alguien que no está nuevo, alguien que está viviendo conforme al mundo y está viciado, está practicando lo que el mundo practica, está viviendo en pecado. Entonces estábamos degenerados, pero Cristo nos regeneró. Y al ser regenerados, el enemigo hará cualquier cosa para que su conversión no se desarrolle, es decir, su salvación se estanque. Cuando la Biblia dice que nuestra salvación tiene que encenderse como una antorcha, de tal manera que si la salvación se enciende como una antorcha, yo necesito arrepentirme cuando me he equivocado, yo necesito aumentar mi fe, yo necesito regenerarme cuando algo no está bien, yo necesito entender la justificación, que no hay condenación para mí, pero también necesito entender el otro elemento. El otro elemento es la adopción. Y cuando yo hablo de adopción, hermano, me bendice tanto, porque eso quiere decir que yo no pertenecía a Dios, pero Él a través de Jesús me hizo acepto en el amado, me adoptó y puso en mí su virtud y quitó la maleza, quitó el pecado, anuló la maldición y me dio de su gracia, me dio de su favor y me abrazó para nunca soltarme. Eso significa que Él me adoptó con mis errores, con mis defectos e imperfecciones, de tal forma que Él no merecía la cruz, yo merecía la maldición eterna, pero Él murió por mí, se entregó por mí para hacerme hijo y para adoptarme. Cuando yo hablo de adopción, hermano, el corazón se me exalta, estamos como henchidos de esa gloria de Dios, porque el ser adoptado significa que éramos ajenos al propósito, éramos ajenos, no pertenecíamos al reino eterno, pero cuando Él nos adoptó, nos hizo aceptos. Usted y yo sabemos que en el plano natural, cuando alguien, un papá, o mejor dicho, una familia adopta a un niño o una niña, sabemos y entendemos que no lleva su sangre. No lleva su sangre, no lleva sus genes, no lleva sus características, pero lo adoptan para darle todos los derechos conforme la ley establece. Muy bien, pero en el plano espiritual nosotros estábamos ajenos. Había una acusación y una sentencia hacia usted y a mí: muerte eterna y maldición eterna.
Pero Jesús vino y se interpuso y dice: con permiso, esta sentencia la anulo en la cruz del Calvario. Y aquellos que el enemigo acusaba, a ti y a mí nos acusaba el enemigo, Jesús se interpuso y dijo: un momento, yo anulo la maldición. Ahora ellos son mis hijos. Eso es algo poderoso, porque repito, en el plano natural, para que alguien sea hijo legítimo, necesita llevar su sangre. Pero en el plano espiritual, para que alguien sea hijo legítimo, necesita también llevar la sangre. Y esa sangre se llama la sangre de Cristo, que me limpió y me transformó. Entonces ahora en mí y en usted está impregnada la sangre de Jesús, el ADN del cielo. Aleluya. Adán pecó, pero si usted pone Adán, A-D-A-N, y usted le quita la segunda letra A, queda el ADN. El primer Adán pecó, pero resulta, dice la Biblia, que el primer Adán pecó, pero vino el segundo Adán, Cristo, Espíritu vivificante, y puso en nosotros la esperanza de gloria, la esperanza eterna. El Adán primero pecó, pero vino Cristo y nos dio de su ADN, nos adoptó. Ahora no hay condenación, ahora tenemos el amor eterno. Amor eterno significa que nunca dejará de amarnos. Perfecto. Hasta ahí entendemos la conversión, pero vamos a pasar a la segunda experiencia de la gracia de Dios. La segunda experiencia de la gracia de Dios es la santificación. Es la segunda experiencia de la gracia de Dios. Y esta experiencia espiritual, mejor dicho, esta experiencia espiritual definida, instantánea y subsecuente a la conversión, que limpia o purifica al cristiano de toda impureza y quebranta el poder y dominio del pecado original en su corazón. Y para entender esto, vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 9. Oh, bendito sea la gracia de Dios. Familia, les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por las familias que están poniendo ahí en la red social presente. Qué lindo, hermano, qué lindo, las familias reunidas. Gracias, hermano, porque cuando yo hago un llamado, quiero que los hijos se pronuncien. Y veo aquí hijos obedientes pronunciándose. Les bendigo. Bendigo la obediencia de aquellos que se hacen presentes. ¿Saben por qué? Porque para mí, como padre espiritual, me es necesario una y otra vez exhortarle y motivarle para que estemos alineados en el fuego de Dios. Así que bendigo a las familias que están poniendo ahí, conectados, conectadas. Gloria a Dios Padre, les bendigo a estas familias por su obediencia. Bien, pueblo, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos, ¿cómo dice? Con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora vamos al versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El aspecto de la santificación significa que es un proceso constante. Ahora bien, al ser un proceso constante, quiere decir que hay que estar anulando todas aquellas cosas que nos separan de Dios, dándole muerte a la carne, al viejo hombre. Y con esto quiero decir lo siguiente: cuando hablamos de algo que es de todos los días, estamos hablando de la parte activa. Y la parte activa es que tenemos que añadir a nuestra vida fe y esperanza a través de la palabra. Jesús le dijo al Padre: Padre, a los discípulos santifícalos en tu verdad. Tu palabra, Señor, es verdad, dándoles a entender que cuanto más palabra habría en ellos, más santificación tendrían. De ahí entendemos que la palabra es vital, importante en la vida del cristiano. Un cristiano sin palabra es un cristiano débil.
Un cristiano sin palabra es un cristiano errático. Cuando digo errático es que anda de un lado hacia otro, anda buscando de un lado hacia otro lo que realmente Cristo le puede dar a través del entendimiento de la palabra. Un cristiano que no se alimenta de la palabra es un cristiano que fácilmente es movido por vientos doctrinales y fácilmente cae en pecados, justificándose que es débil, pero no amparándose en lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice: diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy. La palabra en nosotros nos hace fuertes. Voy a hacer un paréntesis para que usted no esté muy serio allá en su casa. Resulta ser, le voy a contar una anécdota. Resulta ser que había un pastor en una iglesia que le decía a los padres: padres de familia, tienen que educar a sus hijos en la palabra y tienen que darles con la palabra. Delen con la palabra, delen duro con la palabra. Pero el pastor estaba refiriéndose a que dele duro con la palabra es que les instruyera, les exhortara con la palabra. Bueno, resulta ser que un día llega el pastor a una casa y se encuentra a la mamá con una Biblia de esas grandototas, porque hay familias que tienen Biblias pequeñas de bolsillo y otras que son grandototas de verdad de estudio y pesan un montón, que si le dan a usted por la cabeza lo noquean. Bueno, resulta ser que la mamá llegó el pastor y la mamá estaba al hijo así dándole: haga caso, y le estaba fondando la cabeza con una Biblia grande y le dice: hermana, ¿qué está haciendo? Pastor, usted dijo que había que darle con la palabra. No, pero no me refería a eso, dice, era que usted les instruyera, se sentara con ellos. Bueno, es una anécdota sencilla y puede parecer graciosa, pero aunque le voy a decir algo, de vez en cuando algunos cabezones hay que darles también literalmente, porque no entienden, ¿verdad? Aunque esa es otra cosa, pero lo que quiero enfatizar es que hay que instruir al niño con la palabra, hay que darle con la palabra, hay que meterle palabra, hay que hablarle palabra, hay que orar de acuerdo a la palabra, porque mientras más palabra, más fuertes y más santificados serán. Cuando la Biblia habla del poder de la palabra, habla del poder de la palabra de Dios, no del poder de la palabra del hombre. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque mucha gente se ampara en el positivismo. Ahora, yo soy positivo porque creo en Dios, pero es que el positivismo humano, cuando está fuera de Dios, solo se basa en lo que ellos dicen. A ver, un ejemplo. Hay gente que dice: todo mira bien, seré vencedor, seré próspero, pero ahí termina todo. ¿Sabe cómo dice el cristiano? Todo mira bien en el nombre de Jesús. ¿Sabe cómo dice el cristiano? Esto lo haré en el nombre de Jesús. Iré allá en el nombre de Jesús. ¿Ve la diferencia entre el positivismo y la palabra? Hay gente que solo es muy elocuente en los púlpitos, y yo quiero denunciar esto. La iglesia de Cristo no necesita gente con grandes dones y talentos, necesita gente con carácter. La iglesia de Cristo no necesita grandes motivadores, necesita predicadores que nos lleven al arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está lleno de motivadores. Y yo no digo que sea malo esto. Es bueno siempre aprender de diferentes escritores, pero para nosotros el verdadero modelo se llama Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos mostró carácter y nos hizo entender que en la tierra había que ser fuerte y depender totalmente de Dios, no depender de sí mismo. Pero hoy en día mucha gente, aún en iglesias, solo proclaman el positivismo, y hay grandes elocuencias, grandes talentos, grandes dones, y mucha gente se deja deslumbrar por los talentos y dones de las personas, se deja deslumbrar por el saco, por la corbata, por la voz del predicador. Ah, no, si el predicador ya tiene un vocerón, dice, uy, qué unción, y confunden la unción con la voz. Sí me doy a entender, porque hay mucha gente que dice: hermanos, Dios les bendiga, el Señor, y impresionan con la voz, pero con el carácter no impresionan. Impresionan con los talentos y los dones, pero con el carácter no impresionan. Entonces, como dice mi mamá, ¿en qué país vivimos? Si lo que Dios busca es carácter. Ahora, usted dice: pastor, ¿qué tiene que ver esto con la santificación? Tiene que ver que cuando hay palabra, hay ubicatex.com. Como dicen los jóvenes, ¿verdad? Cuando hay palabra, hay ubicatex.com. Cuando no hay palabra, la gente anda a la deriva, la gente anda sin profecía. Y dice la Biblia: el pueblo sin profecía se desenfrena.
una iglesia light, una iglesia que le gusta escuchar lo que quiere escuchar, es una iglesia que se desvía fácilmente, pero una iglesia con palabra es una iglesia ubicada. Por eso nosotros como padres necesitamos ubicar a los jóvenes en la palabra, y así los jóvenes van a tener ubicatex.com. Como dice un joven de aquí, el gemelo, XD. ¿Por qué digo esto? Porque hay que ubicar a las generaciones, hay que ubicar a la juventud que viene para adelante. Siglo XXI es una guerra de enseñanzas y de ideologías. Lo he dicho una y otra vez, pero necesito que usted y yo nos metamos en la palabra, 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 palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos santifica. La palabra nos ordena. La palabra nos exhorta, la palabra nos hace estar entendidos en los tiempos, y la palabra nos hace estar bien ubicados. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, estamos hablando que es la segunda experiencia de la gracia de Dios. Aleluya. Muy bien. Vamos a continuar aquí, mi amado hermano y hermana, para seguir con la segunda parte, referente a la santificación. Permítame un momento aquí, porque esta tablet es como algunos cristianos que de vez en cuando se quedan pegadas, y el maestro tiene que darles con el dedo de Dios para que se muevan y se activen. Aleluya. Muy bien, gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Vamos a continuar, vamos a abrirlo del otro lado, hermano. Al final de cuentas sabemos que estos aparatos tecnológicos de una u otra forma siempre fallan. Lo que nunca falla es estar conectado al Wi-Fi de Dios, amén. Ahí sí es cierto, el Wi-Fi, o como dijo aquel, el Wi-Fi de Dios nunca falla, amén. Bendita sea la presencia de Dios. Bien, pueblo, estamos hablando de la santificación. Y al leer este versículo que estábamos leyendo, entendemos que es un proceso diario, y entendemos que hemos venido con naturaleza pecaminosa. Grabes esto, por favor. Dios no nos va a juzgar por el pecado heredado, sino por los pecados cometidos. Es decir, que podemos cometer a diario. ¿Por qué? Porque aunque estamos en un proceso de santificación, ya venimos con naturaleza pecaminosa. A ver, la pregunta es, el niño nace, ay, qué lindo el niño, el bebé, todo el mundo lo alza, muy lindo el niño, gloria a Dios, le dan lechita, ahí va creciendo. Ya cuando tiene un año anda con un carrito, y ya de un repente a otro llega otro niño, y el niño hace lo siguiente: no, esto es mío, no te lo presto. Y de repente el niño ya quiere pelear. La pregunta es, ¿quién le enseñó a pelear a ese niño? La pregunta es, ¿quién le dijo al niño que no prestara el carro? Sencillo, ya venimos con una naturaleza heredada, ya venimos con una naturaleza pecaminosa. Pero por eso es importante el fundamento de la santificación. Porque algunos piensan que cuando se convierten a Cristo ahí termina todo. No, yo me convierto a Cristo y necesito el avance constantemente. Necesito el avance diario, donde mi conversión tiene que encenderse como una antorcha. Dice la Biblia en Isaías, nuestra salvación tiene que encenderse como ¿qué? Como una antorcha. Esto quiere decir que necesito tomar parte activa y no pasiva en el proceso santificador. Me convertí a Cristo, ¿y qué? ¿Me quedo a brazos cruzados? Señor, me convertí, hazlo todo. Bendíceme, ayúdame, protégeme. No. Yo necesito, y Dios dice, a ver, actívate. A ver, ora, levántate, vamos, lee la palabra. Tenemos que tomar parte activa en el proceso santificador. Entonces, la santificación entendemos que es un proceso diario. Aunque venimos con naturaleza pecaminosa, y Dios no nos va a condenar por el pecado heredado, sino por los pecados que cometemos. Entonces necesitamos hacer morir la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuándo? ¿Solamente el lunes? ¿El domingo? No, todos los días. ¿Por qué digo todos los días? Porque hay cristianos que se santifican solamente los domingos. Vienen el domingo, ay Señor, ya estoy el domingo en la iglesia. ¿Y el lunes qué pasó? Te olvidaste del Señor. ¿Y el martes qué pasó? No, si de lunes a domingo yo me santifico a Dios, yo busco a Dios, yo me consagro a Dios. Mi cuerpo, alma y espíritu tiene que estar sometido todos los días, las 24 horas del día y los 365 días del año. Amén. Muy bien. Entonces, grábese esto. El cristiano que no se santifica será un cristiano débil, fluctuante, derrotado
y sin madurez espiritual. ¿Alguien está escuchando esto? Cristiano que no se santifica es un cristiano débil, es un cristiano fluctuante, es un cristiano sin madurez espiritual. Vamos a ver. Ustedes conocen personas que tienen años en el evangelio. Y ustedes conocen ese tipo de personas que creen saberlo todo. Yo llevé estos cursos, yo llevé esto, yo me convertí hace tiempos. Pero hablan de todo lo que han hecho. Pero en todo ese tiempo Cristo no ha sido formado. Para muestra un botón, dice mi abuela. En una ocasión, lo he contado y lo voy a volver a contar. En una ocasión, en un grupo de música de una iglesia, le dicen al pastor: pastor, le tenemos un notición. Y el pastor le dice: a ver, ¿cuál es el notición? Acaba de llegar a la iglesia un musicazo potente, dijo Charlie. Un musicazo. Toca batería, toca bajo, toca guitarra, toca teclado, canta tremendo. Y entonces le dice el pastor: ¿y cuál es la noticia? Que ese pastor no ve que llegó a la iglesia. Entonces le dice el pastor: momento. ¿Ya ustedes preguntaron de dónde viene? ¿Por qué se vino? ¿Cómo se vino? ¿Si salió en paz de la congregación o salió disgustado con algún líder o pastor? Dice: no, pastor. Pues entonces hablen con él, instrúyalo y dígale que necesita primero trabajar bajo un orden, si así no ha sido, para que luego no vaya a dejar todo botado por la falta de carácter. Gran consejo, sabio. El pastor no se dejó deslumbrar por el talento y el don, sino que quería ver el carácter de este joven. Y en efecto, el joven no había salido bien y se le aconsejó que regresara, que se pusiera en paz y que el momento que tenía que salir en paz por la puerta y no por la ventana ni por el techo. ¿Alguien me está comprendiendo? Esto tiene que ver con santificación. Tiene que ver con humildad, con sujeción. Voy a poner otro ejemplo. Y este ejemplo lo escuché en vivo y a todo color de este ministro. Lo escuché en una conferencia, lo escuché de la boca de esta persona. Y como le digo a los hermanos de acá de la iglesia, voy a contar, no voy a rajar. Rajar en Costa Rica es como impresionar, ¿verdad? Pero humildemente tengo que decirles, en una ocasión, en una iglesia donde estábamos, tuvimos el privilegio de poder tener al ministro de Dios, Marco Barrientos, un hombre que respetamos en el ámbito espiritual por ser un hombre usado, un pastor consagrado, pero principalmente un hombre de carácter, que a través de los tiempos se ha mantenido. Y que a través de los tiempos se ha convertido en un padre para generaciones. Y resulta ser que Marco Barrientos en su prédica dijo lo siguiente. Ya le había grabado un montón de discos, porque tiene varios discos. Y dice: yo quiero decirle, dice, que yo hago mi agenda con mi pastor. Me siento con mi pastor y le digo: pastor, tengo esto y estas invitaciones. Necesito que las revise, que las apruebe. Y si usted me dice que no tengo que estar en esta porque usted me necesita, así lo voy a hacer y me voy a sujetar. Y todos los que estábamos ahí nos quedamos. Como Marco Barrientos, un hombre conocido, ha grabado discos. Él podría decir: yo hago mi agenda. Pero él mantuvo el principio del carácter del cristiano. Que un cristiano santificado es un cristiano maduro, no fluctuante, es un cristiano que escucha consejo, y ahí se mantuvo. Y eso, los que estábamos ahí, nos quedó tan marcado para entender que no es el talento, no es el don, no es lo que la gente vea en mí, sino es lo que Dios aprueba en mí a través del carácter. Y ese carácter lo demuestro o lo desarrollo en la santificación. Por eso le dije hace un momento, cuando estamos santificados, estamos llenos de palabra, y cuando estamos llenos de palabra, estamos con ubicatex.com. Hay más de un cristiano que hay que ubicarlo. Hay más de un cristiano, hermano, que se cree, como hemos dicho, hermano, y discúlpeme que ocupe estos términos, pero es que tengo que decirlo. Hay mucho cristiano que se cree la mamá de Tarzán y no es ni el bejuco de Chita. No. La santificación nos hace estar en pie y no ser fluctuantes. La santificación nos hace entender que necesitamos ser humildes, ser dependientes de Dios,
esperar el tiempo de Dios, movernos en la voluntad de Dios. Cristiano santificado, repita conmigo, cristiano ordenado. A ver, repítalo, cristiano santificado, cristiano ordenado. Y lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir hasta el cansancio. Cuando uno se ordena, todo lo demás se ordena. Cuando la casa se ordena, todo lo demás se ordena automáticamente. No me pregunto dónde y cuándo, porque eso es un proceso de Dios. Solamente yo me ordeno y Dios comienza a ordenar la casa. Cuando la cabeza se ordena, los hijos se ordenan, la esposa se ordena, hasta el perico se ordena. El perico malcriado que dice malas palabras, hasta el perico se ordena y se santifica. Sí, Señor, esto es verdad. Porque todo lo que está en mi casa tiene que ser santificado. Sí o sí. Donde hay presencia de Dios hay orden. Y donde hay orden hay carácter. Y donde hay carácter, ¿qué hay? Santificación. Entonces el proceso santificador es de todos los días. No es hoy y mañana no. Es de todos los días. Y el agente santificador se llama el Espíritu Santo. Es el agente santificador de la iglesia. Pueblo de Dios, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de la existencia de dos naturalezas en el corazón del hombre convertido. Repito, nos convertimos a Cristo, pero la naturaleza pecaminosa ahí está. Hay que darle muerte a esa naturaleza que está viciada. ¿Y cómo le damos muerte? A través de la santificación. Muy bien, va en el Salmo 51, no lo busque, pero solamente anótelo como referencia. El Salmo 51, este capítulo muy conocido en el ámbito de la iglesia, donde David hace una oración delante del Señor, porque el Salmo 51, él expresa su pecado delante de Dios cuando cometió adulterio. No solamente espiritual, sino literal. Cometió adulterio con Betsabé. Y en el Salmo 51 vemos la naturaleza pecaminosa en un hombre ya convertido, en un hombre ya santificado. Por eso quiero hacerles saber, ya estamos santificados y convertidos, pero todos los días tenemos que trabajar, porque hay gente que no trabaja en su salvación, no trabaja santificándose y por lo tanto puede verse tentado. Mire, el pecado no es ser tentado, todos somos tentados. El pecado es, hermano, maquinar las cosas, premeditar las cosas y caer en la tentación. Porque usted y yo podemos ser tentados, pero la segunda parte es el proceso de santificación. Cuando estoy santificado, soy tentado, pero estoy tan fuerte que puedo hacerle frente a eso. Ahora, Jesús fue tentado en todo. ¿Cuál fue la diferencia? Que él no cometió pecado, pero sí fue tentado en todo. Eso quiere decir que nos entiende. Cuando usted y yo estamos siendo tentados, cuando hay una debilidad, un problema, una adversidad, hay una fuerza que está operando para hacernos caer. Es la fuerza del mal, del enemigo. Pero la santificación, repito, es de todos los días. Somos tentados, pero hay que hacerle frente. ¿Y cuándo somos fuertes? Cuando la palabra está en nosotros. Y cuando la palabra está en nosotros, ¿qué significa? Que estamos santificados. Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús también dijo: la verdad os hará libres. ¿Y cuál verdad? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Mientras más palabra hay en tu corazón, más libertad, confianza, empoderamiento y estabilidad espiritual habrá en usted y en mí cuando hay palabra. Cuando no hay palabra, estamos listos para la foto, decimos en Costa Rica. Estamos débiles hablando espiritualmente. Bueno, entonces David, vemos en el Salmo 51 que reclama perdón por sus pecados tan horrendos. Y le dice: Señor, bueno, de hecho, le dice: perdona mis pecados, Señor amado, lávame con tu sangre. Y comienza a confesar. Reconoce David delante de Dios, reconoce su estado pecaminoso, reconoce donde le dice: Señor, en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. ¿Ve? Está hablando de la naturaleza pecaminosa. En pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado, dando a entender: esta naturaleza pecaminosa me inclina a hacer el mal. Pero también David empieza a reclamar la pureza espiritual. Empieza a reclamar en el Salmo 51:10, donde dice, vamos, anote por favor
favor. Salmo 51:10 empieza a decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévame, santifícame, hazme nuevo. Quiebra mi vaso, Señor amado. Quiebra mi vida, santifícame. No alejes de mí tu Santo Espíritu. No alejes de mí tu Santo Espíritu. Vemos que David está reclamando la pureza espiritual, y esto significa David se estaba santificando porque David entendía que él no podía caminar por sí mismo. David, el dulce cantor de Israel, el gran hombre de Dios, cayó en pecado, pero inmediatamente se levanta, se vuelve a Dios y le dice: Señor, ten piedad, crea en mí un corazón limpio, un corazón que ame tu presencia, un corazón que ame la santidad, un corazón que ame lo que tú amas. Y David se vuelve reclamando la pureza espiritual, dándonos a entender que David se estaba santificando, que David se estaba humillando, le estaba diciendo: he pecado con mi cuerpo, he pecado con mi alma, he pecado en mi espíritu, he pecado premeditadamente, he planeado el pecado, he visto esa mujer, la he deseado y he maquinado. El pecado premeditado es un pecado horrendo delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña advertencia al que peca deliberadamente. Escucha esto: advertencia al que peca deliberadamente. Una cosa es ser tentado y caer en el momento porque me dejé llevar, y otra cosa es pecar premeditadamente. Premeditadamente quiere decir cuando alguien planea en su mente cómo pecar. Aquel joven dice: me voy a acostar más tarde diciéndole a mi mamá o a mi papá que tengo que hacer tareas, pero son mentiras, no hay tareas. Lo que quiere ver son cosas incorrectas en internet. Pecado premeditado puede ser aquel hombre o aquellos hombres que estamos casados, que hay que tener cuidado, ¿verdad? Estamos casados, de repente alguien te hace una mirada de Dalila y te hace ojitos, e inmediatamente el hombre casado dice: ya esta mujer mis ojitos. ¿Qué hay que hacer? Hay que renunciar y alejarse. Pero si esos ojitos tú los dejas en tu mente, al día siguiente te vuelven a hacer ojitos, y esos ojitos te van a prender. Cuidado con la mujer que te prende con los ojos. Entonces de repente ya se da la oportunidad, porque ojo lo que voy a decir: el enemigo, cuando alguien pone el pie en el pecado, le abre las puertas. Ojo lo que estoy diciendo. Cuando el enemigo se da cuenta que un cristiano pone su pie en terreno pecaminoso, le abre las puertas y le empieza a poner todo en bandeja de plata, todo fácil, para después, mire, ¡plá!, darle por la cabeza. Dice Proverbios: aquel joven que se fue tras aquella mujer como buey que va al matadero. ¿Ok? Entonces cuidado, porque de un repente a otro, aquel hombre que aquella mujer le hizo ojitos puede planear: voy a hacer esto. Y ya empieza a premeditar las cosas. Y eso, dice la Biblia, que es peligroso, es pisotear la sangre de Cristo. Y así te puedo hablar de muchas cosas. Por ejemplo, hablemos de negocios. Alguien que tenga un negocio, de un repente le llega un negocio ilícito. Él sabe que es un negocio ilícito. Él sabe que no tiene que hacerlo, pero se siente tentado a hacerlo. ¿Como cuál? Evadir impuestos, no dar sus tributos, facturas y demás. Entonces la persona se ve tentada. ¿Y qué quiero decir con esto? Ya empieza a planear: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y empieza a planear. Eso es deliberar en el pecado. Hay que tener cuidado, sea niño, sea joven, sea adulto y sea anciano. No me venga a mí con cuentos: yo ya estoy viejo y a mí no me pasa eso. Cuidado, porque lo mismo dijo Sansón. Sansón era tan fuerte que él dice: con esta fuerza derrotaré a los filisteos. Sansón era tan fuerte, pero después fue tan bruto, que cayó en los brazos de Dalila. El que esté firme, mire que no caiga. Tan fuerte que se creía y cayó en los brazos de Dalila. Es decir, a Sansón se le fue la unción. Pueblo de Dios, de ahí la importancia de santificarnos todos los días. ¿Cuándo? ¿Solo el domingo? Todos los días. Vamos rápidamente a otro ejemplo
donde hay dos naturalezas, la buena y la mala. Isaías capítulo 6. Solo anótelo para su referencia, pero no lo voy a leer. Isaías 6, el profeta confiesa su inmundicia. El profeta confiesa su inmundicia. Soy inmundo de labios. Pero viene y el Padre le pone el carbón encendido para santificarlo. Él no se sentía digno. Al entrar a la presencia de Dios, que es santificadora, Él renueva su vida y Él le da de su gloria. Vaya conmigo, por favor, aquí, sí vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Vamos. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. El apóstol Pablo tuvo que muchas veces lidiar con la iglesia de Corinto, porque los corintios a veces eran bien terquitos. Bueno, colaboradores de Dios, dice el título. Primera de Corintios 3, 1 al 3. Capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: de manera que yo, hablando Pablo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendos y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo exhortaba a una iglesia que había conocido la gracia, pero les hizo entender que por no estarse santificando, cayeron en pecado, cayeron en desgracia. Santiago 4:8, vamos por favor conmigo. Santiago capítulo 4, versículo 8. Quiero que lo ponga ahí en la red social. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón o vuestros corazones. Repito, hay que tomar parte activa en el proceso de santificación. Repito un poco, yéndome atrás. Nos convertimos a Cristo. A ver, si no lo ha notado, anótelo. Nos convertimos a Cristo. La conversión incluye arrepentimiento, fe, regeneración, justificación y adopción. Una vez que estamos convertidos, entramos al proceso santificador, donde tenemos que hacer valer nuestros derechos, donde tenemos que hacer frente al pecado, donde tenemos que hacer frente a la tentación, bajo la cobertura de Dios, que es la santificación. ¿Y cómo me santifico? A través del sometimiento a Dios, que incluye palabra, y la palabra tiene que estar activa en tu vida y en mi vida. Yo no estoy hablando, mi hermano, de que me recites el Salmo 23 y el Salmo 91, que de todos es conocido. Yo no estoy hablando solamente eso. Yo estoy hablando de que vivamos en la palabra, en el espíritu de la palabra. Es decir, al vivir en el espíritu de la palabra, vamos a desarrollar carácter. Y el carácter se desarrolla cuando la palabra es impregnada. No es leer, es que la palabra forme mis entrañas, que la palabra me cambie el rumbo de mis decisiones, de tal manera que lo que haga y diga esté basado y centrado, en Jesús, en la palabra. Porque la palabra es verdad y la palabra siempre me va a llevar a libertad. Hay que tomar parte activa en nuestro crecimiento espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 2. Anótelo por favor y lo leo para ustedes. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, y póngale fecha y nombre, siglo 21. No os conforméis al siglo 21, donde hay guerra de ideologías, donde hay espíritus de anarquía, donde hay espíritu de anticristo. No se conformen a este siglo 21, donde las leyes están cambiando. No se conformen, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay cristianos que dicen así: Señor, haz tu voluntad en mí, Padre. Haz tu voluntad. Y suena bonito, ¿verdad? La oración. Haz tu voluntad en mí. Pero hacer la voluntad de Dios implica sometimiento, morir a uno mismo, no conformarse a este siglo. Por eso es que hay oraciones muy vacías y muy huecas, muy light.
Señor, quiero hacer tu voluntad, guíame. Y Dios dice, yo quiero hacer mi voluntad en ti, quiero guiarte, pero primero quiero que hagas mi voluntad y que te deje guiar por mí. A veces es muy fácil orar, ¿verdad? Es como cuando uno le dicen, quiero obtener aquello. Y dice, usted lo quiere, perfecto, esfuércese por ganarlo. Entonces no es fácil. A ver, ¿cuánto no le gustaría un título universitario? Uy, qué bueno, pero ¿qué requiere el título universitario? Esfuerzo. Aquí hay un dicho en Costa Rica que dice quemarse las pestañas. El título no lo regalan, y si lo regalan es un fraude. Sí, y hay cristianos que quieren tener el título de la bendición. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Úngeme, dame la unción poderosa. Quiero ser usado, Señor, en las naciones. Quiero ser un hombre grande en ti, Señor. Y Dios dice, qué bonito todo lo que pides, pero es que el grande en el reino tiene que ser el pequeño, tiene que ser el que se humilla. El grande en el reino tiene que ser aquel que paga el precio. El grande en el reino tiene que ser aquel hombre que no se autopromociona, sino que se niega a sí mismo. El grande en el reino no es buscar riqueza material, sino espiritual. El grande en el reino no es acumular, es dar. El grande en el reino no es solo motivar, es salvación, 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 salvación eterna. No es ese empoderamiento mundano que la gente quiere solamente para llevarse la gloria. Es tener arrepentimiento, fe, entender la regeneración, la justificación, la adopción, para entender que necesitamos ser santificados todos los días. El reino de Dios no es opulencia, es obediencia, amado hermano y hermana. El reino de Dios se trata de Jesús, no se trata de mí. Sigamos adelante. Repita conmigo allá en su hogar, o puede escribirlo. La santificación es crecimiento constante, es una carrera constante, es una metamorfosis constante. Y cuando hablo de crecimiento es que necesitamos crecer y no ser niños espiritualmente hablando. Este siglo XXI es para que la iglesia esté empoderada y ordenada y no esté jugando a la iglesita. ¿Saben por qué le digo esto? Que es crecimiento, es carrera, es metamorfosis espiritual. Porque en Génesis 17:1, y quiero que busque conmigo Génesis 17:1, este versículo tiene que ser clave en su vida, clave en su crecimiento. Génesis 17:1. La santificación es un proceso constante. Bien, dice, era Abraham, ¿de cuántos años? De 99 años era Abraham cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. A ver, analiza estas palabras. Le dijo Dios a Abraham, anda delante de mí. Pregunta, ¿se estaba convirtiendo Abraham ahí? No, ya había conocido a Dios, ya era convertido. Había experimentado la gracia, el favor de Dios. Pero entonces, ¿por qué le dice, anda delante de mí y sé perfecto? Vea qué interesante. La palabra perfecto significa salud espiritual. ¿Quiere anotarlo? Anótelo. Esto es importante. La palabra perfecto en Génesis 17:1 es salud espiritual. Sin mancha, ni mezcla, sin duplicidad. Eso es la palabra perfecto en el Génesis 17:1. Cuando viene Dios y le dice, anda, esa palabra anda significa la práctica de una vida santa delante de Dios. Anda denota acción, anda denota carácter, anda denota caminar constantemente en el proceso santificador. Anda delante de mí, le estaba diciendo Dios a Abraham,
camina en rectitud, no te desvíes, camina en obediencia, de tal manera que Abraham caminó en fe y en obediencia, y esa fe le fue contada por justicia. Y Dios le dice: anda delante de mí y sé perfecto, dándole a entender sin mancha, que tengas salud espiritual, que no haya duplicidad en tu vida de consagración, sino que tu vida sea perfecta delante de mí, en santidad, en obediencia, en sometimiento, en consagración. Y quiero decir algo importante. ¿Por qué el proceso santificador es de todos los días? Porque la carne está al acecho. Quiero decirle por favor a usted, en el nombre de Jesús, grabes esto: si usted y yo no nos llenamos de la palabra, nos vamos a ver envueltos en otras cosas. Nos vamos a llenar de otras cosas que no sean de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la mente tiene que estar ocupada en Dios, pero una mente ociosa es una mente propensa a llenarse de otras cosas. Un cristiano con palabras, un cristiano firme, fuerte. Un cristiano que no tiene palabras se seca y cae en doctrinas falsas. Hoy en día, le voy a decir esto antes de que oremos, hay muchas doctrinas de demonios y doctrinas de hombres. Hay doctrinas que en lugar de llamarse gracia son de gracia. Lo he dicho y lo voy a repetir una y otra vez. Aunque los tiempos cambien y aunque el hombre cambie, mi fundamento está en la palabra, no está en lo que el hombre dice. Porque las ciencias cambian, todo se va renovando. No importa qué tanto cambie el mundo, no importa qué tanto cambien las leyes. Sí, tenemos que sujetarnos a la ley civil y tenemos que respetarla. Pero si esa ley va en contra de Dios, la voy a respetar, pero no la voy a aprobar en mi corazón. Porque hoy en día muchas cosas están cambiando. Y quiero decir lo siguiente: hay doctrinas que te van a decir a ti: tranquilo, si usted ayer se tomó una cervecita o se tomó ahí un poquito de licor, no sea tan fanático, le van a decir. No sea tan absurdo, no es que Dios lo perdona. Ojo la artimaña que están ocupando. Están tomando la Biblia para justificarse, pero a ellos mismos, no delante de Dios. Porque, ok, Dios me perdona, sí, pero Dios antes de perdonarme quiere mi orden. O Dios perdona y nos deja que hagamos todo lo que queramos. Dios primero dice: te perdono, y siguiendo a esto, sigue tu proceso santificador. Entonces, hay doctrinas de demonios y doctrinas que dicen llamarse cristianas, pero son anticristianas, porque le dicen al convertido: no importa si usted toma una cerveza o un poco de licor, lo malo es que usted se emborrache. Ojo la filosofía. Entonces quiere decir que alguien puede tomar un poquito de licor. Ay, como no me emborraché, entonces no es pecado. No, señor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Un poquito de levadura? Un poquito de levadura leuda toda la masa. Algo que usted diga que no es malo, usted lo deja entrar, es un hilo muy delgado y una puerta que se abre para caer en pecados que la gente está llamando como buenos y no son buenos. Entonces, ni una copita, ni una cervecita. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo, porque en el proceso santificador incluye el cuerpo, el alma y el espíritu. Hay otra gente que dice: no importa si usted peca cada rato, no es que Dios lo perdona, Dios es misericordioso. Entonces agarran la gracia para pecar, agarran la misericordia para pecar, y esto no funciona así. Porque entonces yo le digo lo mismo al padre de familia: entonces su hijo es malcriado, puede llegar haciendo desorden a su casa y lo que sea, y usted dice: ay, no importa, sigue siendo mi hijo, yo lo amo. Yo no creo que usted permita eso. Ok, usted es mi hijo y lo amo, pero aquí se me va a ordenar, papá o mamá, sea una muchacha. Porque repito, y lo voy a repetir hasta el cansancio, y esto que digo yo ahorita para muchos es absurdo, para muchos en el mundo es ridículo. El joven puede tener 18, 20, 30, 40 años, que la casa se respeta y tiene límites. No es como el cuento hoy en día: usted tiene 18 años, tiene 20 años, puede hacer lo que le da la gana. De por sí, ya nadie, es cierto, puede hacer lo que le da la gana, pero si quiere hacer lo que le da la gana,
En la casa no va a hacer lo que le da gana. Una vez a una madre de familia se le dio un consejo. Si su hijo no se alinea, le dice, o se queda en la casa o se va de la casa. Ay, no, yo no puedo hacer eso, pastor. ¿Dónde está la gracia de Dios? Bueno, entonces siga ahí, entonces con su desorden. Siga todo esto como quiera, entonces no quiere poner disciplina. Confundimos a veces la misericordia con la alcahuetería. ¿Ha escuchado eso usted? Es más, yo conté hace mucho tiempo algo y lo voy a volver a contar. Una vez a unos jóvenes en una iglesia, ojo, no es de aquí para que no esté pensando, ay, ¿quién será? No. De otra iglesia, en otro lugar. Estaba llevando un discipulado el muchacho, porque el muchacho tocaba la percusión menor, era bueno para la percusión, pero yo sabía que había que alinearlo en cuestiones ahí de carácter, se le salían ciertas palabras ahí, ¿verdad? Y yo siempre andaba detrás de eso. Los jóvenes que me conocen saben que somos amigos, somos compadres, ¿verdad? Pero cuando se trata de las cosas de Dios, no lo puedo negociar. No la puedo negociar, ahí sí no. Porque entonces me las veo con Dios. A tal punto que este joven no aguantó y literalmente agarró el material de discipulado y tome, ahí le dejo esto, y lo tiró. Yo dije, bueno, yo no pierdo nada. Lastimosamente está perdiendo él. Él cree que lo sabe todo. Y me acuerdo que una hermana, ¿verdad? Dijo, hermano, hay que comprenderlo. Son jóvenes. Y yo dije, sí, hermana, precisamente como son jóvenes necesitan dirección. Como son jóvenes no lo saben todo. Es que a veces hay jóvenes que creen saber más que uno, ¿verdad? Y ya uno pasó por ahí. Cuando el hijo le dice al papá, ay, no, papá, usted se pasa, agarre la onda. Ninguna onda. La onda que voy a agarrar es la onda de David para estarte en la cabeza. Para que entienda. Porque a veces no entienden los jóvenes y van entendiendo ya con el tiempo. ¿O no es cierto que papá y mamá dicen, cuando ustedes sean padres me van a entender, cuando ustedes sean madres me van a entender? Claro que sí, ahora que yo soy padre, yo entiendo mejor a mis padres. Pero a veces hay jóvenes que creen saberlo todo. Precisamente como jóvenes necesitan instrucción y dirección. Ojo, y desde pequeño se endereza el carácter. No es aquellos niños, ¿verdad? Que tienen 1 año, 2 años y hacen un berrinche. Mami, yo quiero que me compre un meneíto. Yo quiero que me compre confites. Hoy no hay plata. Y hacen un berrinche en la pulpería. Y llega la mamá y le dice, ay, qué chiquito ¿verdad? Y yo, ¿por qué chiquito? Este chiquito necesita un poco ahí de unas nalgaditas para que se le quite ese berrinche. Desde pequeño se le forma el carácter. Desde pequeño se le forma el carácter. ¿Escuchó? Y de jóvenes se sigue formando el carácter. Y aun cuando estén viejos, siempre los padres van a estar para los hijos, para darle dirección. Porque yo sé esto, hermano. Uno puede estar ya viejo que siempre ocupa el consejo del padre. Es más, un paréntesis, no tiene que ver con la prédica. Consejo. Si usted tiene a su papá y a su mamá vivos, busquen la bendición de su padre. Pero mi papá no es cristiano, no importa. Busque siempre, mi padre, bendígame. Y tal vez papá no va a entender por qué. Siempre hay que buscar esa cobertura. Siempre hay que buscar esa honra. Siempre. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, puedo decirle mucho, pero no se deje llevar por falsas doctrinas. A mí siempre me gusta hablar del vocabulario, porque yo sé que hay iglesias. Y mire, aquí ya me metí en un problema aquí. Ya me metí en un problema. Es más, ya iba a terminar, gemelos, y se me viene esto. Ay, Señor, no lo hubiera dicho. Pero hay muchas iglesias cristianas que hablan como el mundo. Oh, ya me metí en un problema. Ya estoy sintiendo ahí en la red social que me están viendo feo ya. Ya estoy sintiendo que me van a mandar mensajes. Hay iglesias cristianas que hablan de Mae. Uy, pastor, qué religioso. No, es que mi cultura no es de este mundo. Es que hay que meterse en la onda aquí. Ninguna onda. Existe solo una línea, es la línea de Cristo, de la santificación. Así que yo no puedo concebir un cristiano que hable de Mae. Vea, disculpe que lo diga por la red social, pero y que la vara y que tanta. He visto cristianos que hablan así. Pero he entendido algo, que cuando uno entra en la santificación, hasta el vocabulario cambia. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo lo reprende cuando algo no está bien. Pregunta del millón.
Usted llegaría donde el presidente hablándole así. De ahí, presidente, ¿qué me dice? ¿Qué? Todo. ¿Vea que no? Porque en la casa presidencial le van a decir, aquí hay un código, y es un código de ética en vocabulario. Aquí en la casa presidencial, si viene a reunirse con el presidente, no puede entrar con chores. Ah, pero a la iglesia sí pueden ir con chores, ¿verdad que sí? No, pero en la casa presidencial no puede entrar con chores, con blusas escotadas, porque hay un código en la casa presidencial. Entonces, en la casa de Dios, ¿por qué a veces hacemos lo que les da la gana? ¿Vieron que me metí en un problema? ¿Vieron? Por eso yo no comparto el vocabulario del mundo. O somos o no somos. Un cristiano santificado es en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Oremos. Padre, gracias por la bendición de haberte adorado y servido. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra nunca nos va a mentir. Tú dijiste al Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Necesitamos tu palabra en nosotros, Señor, para que nuestra vida, Señor, sea santificada. Necesitamos tu palabra en nosotros, Señor, para que tu palabra nos dé dirección, diseño y propósito y estructura. Necesitamos tu palabra para no ser desviados por vientos doctrinales ni caer en desgracia. Necesitamos tu palabra para que tu palabra nos guíe a tierra de rectitud. Te pido, Señor, por la iglesia que está conectada en esta hora, que le guardes, que le bendigas, que le prosperes y que le fortalezcas en su ser interior para que tome sabias y correctas decisiones en su vida cristiana. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por la iglesia, santifica la iglesia. Santifica la iglesia, santifícanos a todos, Señor, en tu verdad, y esa verdad es tu palabra. Haremos lo que dice tu palabra, no haremos lo que dice el hombre, no haremos lo que dice el mundo, haremos lo que dice tu palabra. Diga conmigo al Señor, santifícanos, Padre Santo, santifícanos en tu palabra es verdad. Límpianos, purifícanos. Limpia, Dios mío, todo pensamiento que no venga de ti, toda palabra incorrecta que se haya dicho, toda actitud incorrecta, perdónala. Límpianos y purifícanos. Y hoy hacemos la oración de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dígale al Señor, crea en mí un corazón limpio y no aleje de mí tu Santo Espíritu. Purifícame, lávame, santifícame en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.